están cometiendo errores. Denuncio enérgicamente el colapso sanitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Cae estrepitosamente ese mito de la Revolución cubana. La gran potencia médica con la que Cuba quiso proyectarse en el mundo no es más que la imagen del subdesarrollo, la utopía de esa dinastía castrista de reyes sin corona que ha condenado a su pueblo al aferrarse por más de 60 años a un sistema de economía centralizada y obsoleto que funciona solo para enriquecer a los que ostentan el poder y que generaliza la pobreza y la falta de libertades. Hoy la crisis sanitaria en Cuba toca fondo y lo hace por la falta de insumos, la precariedad de sus hospitales, la ausencia de medicamentos y el abuso sistemático a los médicos y enfermeros, muchos de ellos exportados literalmente a otros países como mano de obra barata, mientras que el régimen comunista les paga una absoluta miseria y se queda con más del 85% de sus salarios para financiar su fracasada revolución. Mientras otros, los que se quedan en la isla, están agotados, están frustrados por tener que hacer frente a los más de 8.000 casos diarios de coronavirus sin ni siquiera una aspirina para poder ayudarlos. Trozos de hospitales cayendo sobre las piernas de los pacientes, algunos tirados en el suelo por falta de camillas o muriendo en los coches particulares a falta de ambulancias. Sin oxígeno, sin antibióticos, sin insumos, son la imagen viva ante los ojos del mundo de la gran mentira de estos hipócritas que gozan de todos los lujos y atenciones, mientras que su propio pueblo mueren como si fueran perros. La dictadura ha publicado un marco legal para criminalizar a quienes publican o compiten o comparten información crítica del régimen en las redes sociales. La resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones clasifica como ciberterroristas el uso de las redes sociales y las telecomunicaciones en general para oponerse al gobierno, mientras la crisis sanitaria sigue cobrándose las vidas que les comentábamos. El Ministerio de Salud Pública cubano ha informado que 8.972 personas se han contagiado con COVID-19. 79 han muerto por complicaciones de la enfermedad en las últimas 24 horas, al tiempo que la represión y la falta de alimentos y de insumos de todo tipo está asfixiando cada día más al pueblo cubano. Esa es la realidad y así comienza el espejo. Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, al doctor Carlos Martínez de Solidaridad Sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Y tenemos también a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Cubano-Americana. Muchísimas gracias, Omar, por tener la gentileza de acompañarnos en esta tarde, que sé que además tienes bastante prisa. Pero me gustaría empezar contigo, porque en el día de hoy ha habido una reunión importante con un representante, un alto representante del gobierno de Biden, con representantes al mismo tiempo del exilio cubano, el señor Mayorga. No quiero entrar exactamente, a no ser que tú quieras comentarnos algo en cuáles han sido específicamente los temas de esa reunión, pero sí quiero comenzar preguntándote si el señor Mayorga tenía una agenda premeditada de temas, si él sugirió algo o si simplemente venía a escuchar. No, venía a escuchar y yo creo que eso fue lo mejor de la reunión. No se trató de imponer una agenda, sino simplemente de escuchar lo que teníamos que decir, lo que estábamos presentes y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? O incluso mejorar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos hasta el presente. El ambiente fue sinceramente franco, varias gente se expresaron cada uno de la manera en que quiso expresar opiniones en algunos puntos divergentes, pero yo creo que lo fundamental fue esta atmósfera de respeto mutuo y sobre todo de escuchar y tomar nota, tanto el secretario Mayorgas como Juan González, como otros funcionarios que estaban presentes, estaban tomando nota constantemente de las sugerencias que se estaban haciendo.
Una cosa, no sé exactamente porque en días anteriores hubo críticas de que no se había reunido con miembros de legisladores cubanoamericanos. Sí lo ha hecho con miembros del exilio cubano, pero yo creo que más por el lado artístico, cultural, que por el lado realmente de los legisladores que nos representan. ¿Quiénes estaban presentes esta mañana en la reunión? Bueno, estaban en términos de legisladores, estaba la alcaldesa Daniela, no precisamente legisladores, pero oficiales electos, la alcaldesa Daniela Levin Cava, estaba también el alcalde Francis Suárez, estaba la representante federal Debbie Wasserman Schultz, y también, además, bueno, yo no soy artista ni soy tampoco legislador, pero había yo creo que una amplia y variada representación de la comunidad, gente de diferentes razas. Había personas que vinieron incluso de Filadelfia y de otros lugares. También, según tengo entendido, esta no va a ser la única reunión. De hecho, ya se habló claramente de que no iba a ser ni siquiera la única reunión con los que estábamos allí presentes. Ahora que estábamos hablando de esa nueva regulación sobre la criminalización de la Internet, de esas personas que usen las redes sociales, ¿se habló específicamente algo de esa gran promesa de darle Internet al pueblo de Cuba para que la gente afuera sepamos exactamente qué está ocurriendo? Sí, se habló, fue un tema fundamental. Yo mismo en mi intervención dije que el tema de las comunicaciones y del Internet era clave y de hecho que se podía medir la importancia de este tema por la respuesta del gobierno cubano. El 11 de julio fue resultado de esta comunicación, fue resultado de la capacidad no solo del Internet de los cubanos, sino de comunicarse a través de las aplicaciones. Y yo dije claramente, también lo expresó Rosa María Payallo, Tuel Romero, casi todo el mundo tenía un consenso de que esto tenía que convertirse en realidad técnicamente, porque representaba tal vez el corazón de la cuestión, ¿no? ¿Cómo lograr que los cubanos, que también hay un consenso que de una forma u otra van a volver a salir a la calle, pues tengan esta capacidad y salgan tal vez de una manera incluso más efectiva de lo que le hicieron el propio 11 de julio, que sabemos fue un evento extraordinario. El tema de las sanciones, concretamente, que es uno de los temas que también más ha afectado, el pueblo de Cuba no salió a pedir sanciones, no salió a pedir remesas, no salió a pedir nada más que libertad. ¿Cree usted que se ha hecho lo suficiente? Se ha hecho algo, pero se puede hacer más. También fue tema de esto, ¿no? Ampliar las sanciones a más funcionarios del régimen castrista. Se habló y creo que esto es muy importante de crear una coalición internacional que presiona al régimen, cerrarle los caminos internacionales. Queda mucho por hacer en este terreno y creo que sinceramente yo mencioné el hecho de que, por ejemplo, existía la posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba. Es necesario también tener una posición global con respecto a Cuba, ¿no? Algunos de los funcionarios hablaron que han hecho algunos intentos con países latinoamericanos, la idea de incorporar países de la Unión Europea, pero sí el tema de las sanciones estuvo presente y estuvo presente esta idea que tú mencionas, la necesidad de profundizar y expandir estas sanciones. Pues le quiero agradecer muchísimo, señor Montenegro, que haya estado con nosotros. Una última pregunta, porque sé que se tiene que marchar. ¿Cree usted que hubo voluntad realmente en esa reunión, que no fue una especie de disco dedicado? ¿Usted cree que se le va a dar seguimiento a lo que se habló en el día de hoy? Yo creo que sí, yo creo que el secretario Mayorga sobre todo pues se mostró de una manera, yo no diría afable sino sincera, que es más importante. De hecho, al final cuando se le pidió que hiciera unas palabras de clausura, dijo que no, porque en realidad no era una clausura, que agradecía a todo el mundo y que esperaba estar en comunicación con todo. De hecho, dijo que su oficina estaba abierta para cualquier sugerencia que quisiéramos dar nosotros después. Pero yo creo que se ha iniciado un proceso y creo que este proceso puede rendir buenos resultados si se logra de alguna manera pues, cohesionar todas las sugerencias que haya sobre el tema. Pero sí creo que primó la sinceridad y el deseo de escuchar. Pues vamos a hacer, ojalá, Dios quiera que sea así y que lo que usted está diciendo sea finalmente pues, el resultado del comienzo de algo importante. Pero yo les hablaba al comienzo del programa de un tema
que también es polémico, y es la sanidad en Cuba. ¿Cómo se ha caído ese mito de la gran potencia médica? Y desgraciadamente estamos viendo a través de los medios sociales cuál es exactamente la realidad. Pero a pesar de que nos inundan las redes sociales con la realidad de Cuba, todavía hay personas que viven en un mundo virtual. Vamos a escucharlo. Pero hay más quejas de los problemas subjetivos que de los problemas objetivos. Cuando usted suma la falta de medicina y todo, es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, Es increíble eso. Bueno, lo que está diciendo básicamente es que la población tenía la culpa por haber salido a las calles a protestar y los médicos porque se quejan mucho. O sea, este señor no admite que no hay ni siquiera aspirinas en la isla, que no hay camillas, que no hay oxígeno, que no hay insumos, que la gente se muere, que no hay ambulancias. No lo ve. Pero los médicos, que siempre han sido los grandes consentidos de esta revolución, le contestaron de la siguiente manera. Denuncio enérgicamente el colapso sanitario que tiene la provincia de Holguín y exigimos que se nos trate con respeto y que se nos provea los medios de protección adecuados para poder trabajar. Solicitamos a las autoridades más apoyo, al personal de salud, menos reclamos, menos quejas. Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país. Y hoy nos vemos colapsados a nivel institucional y a nivel nacional. Solo reclamamos que se diga la verdad, solo reclamamos insumos para tratar a nuestros pacientes con dignidad y decoro. Y denuncio que el colapso sanitario de nuestro país no es culpa de nuestros médicos y exijo los medios de protección, insumos y recursos necesarios para salvar la vida de nuestro pueblo. Que la situación sanitaria en nuestro país no es culpa del personal médico y de salud, sino que estamos trabajando con necesidad de medicamentos, de oxígeno, de medios de protección. Denuncio mediante este video que el colapso sanitario no es responsabilidad del personal médico. Miren ustedes, no tengo una ovación para poner aquí en el estudio, porque aquellos que piensen que el 11 de julio se quedó en el pasado, este es el tsunami del 11 de julio, esa revolución de los médicos. Pero para hablar sobre esto, Carlos, no sé si tú tienes la misma sensación que yo. El hecho de que los médicos se hayan atrevido, a pesar de que algunos de ellos ya han sido visitados en su centro de trabajo y sancionados, a decir lo que han dicho, es una consecuencia de algo que está cambiando en Cuba. Exacto, sí. A partir del 11 de julio... ha abierto las puertas al pensamiento cubano. Los cubanos se sienten más libres. Y lo que ellos han querido hacer en cuanto a usar a los médicos, este personaje de que salió hablando ahí hace poco, faltándole respeto a los médicos, es cambiando la atención. Es decir, cambiando la atención de la libertad de Cuba para entonces ir a otro grave problema que tiene el pueblo cubano, la salud. Del pueblo cubano. Eso es lo que han querido hacer, cambiar de atención, pero le salió el tiro por la culata. Le salió todo mal. Una vez más, les ha salido todo mal. Siempre porque, sale todo mal. Yo siempre dije que cuando el teléfono entrara en Cuba, iba a haber muy pocas cosas que nos iban a poder quedar atrás. Y esa situación y esas imágenes que hemos visto de cadáveres rígidos ya, ni siquiera te digo muertos, cadáveres rígidos que llevaban días o horas en los pasillos de los hospitales, no solamente es inhumano, inmoral, sino que además para esa potencia médica. Bueno, pues seguimos hablando de la gran potencia médica, seguimos hablando de Cuba y de la realidad virtual, de esa burbuja en la que viven estos individuos castristas. Carlos, ¿qué es exactamente lo que está haciendo tu organización Solidaridad Sin Fronteras para apoyar a estos médicos cubanos? Porque yo sé que ustedes realizan un trabajo increíble. Nosotros fuimos creados hace 17 años y todo este tiempo lo que hemos estado haciendo, ayudando a todos los médicos a incorporarse al sistema de salud de los Estados Unidos, no solamente a los médicos cubanos, sino a todos los médicos de todas partes del mundo. Pero bueno, ahora estamos más centrados en... Ustedes ayudaban a los médicos que estaban en misiones a que pudieran venir aquí a Estados Unidos y apoyaban a todo ese tráfico de batas blancas que hemos visto durante mucho tiempo. Ustedes ponían un poco de freno a eso. Exacto. Llegar realmente a este país y tener toda una serie de backup, de soporte aquí en... poder empezar a revalidar sus títulos, poder empezar a trabajar aquí en el sistema de salud. Es lo que... Fíjate, cuando estábamos hablando del tema de las sanciones, yo sin ser ninguna experta, yo decía, vamos a ver, si el tráfico de médicos, porque hay que llamarlo así, es uno de las principales fuentes
que financia la revolución castrista en este momento por encima del turismo, ¿no habría ninguna oportunidad de que se permitiera a esos médicos que están en este momento en misiones llegar aquí a los Estados Unidos, darles nuevamente una visa? No sé, hemos tratado de que eso se vuelva a restaurar, pero no hay ninguna posibilidad. Todavía no. Bueno, vamos a pasar con el doctor Eldis Rodríguez. Él estuvo en misiones en Sierra Leona, en Arabia Saudita. Tiene unas anécdotas increíbles. Pero a mí me gustaría comenzar comentándole, ¿qué le parece a usted, que ha sido además juez y parte, lo que está pasando en Cuba en este momento? Bueno, buenas tardes ante todo. Yo creo que lo que está pasando en Cuba en estos momentos es que el gobierno, ante la tan abrumadora información donde se ha descubierto toda la verdad sobre la falsa salud cubana, y porque el coronavirus no es menos cierto que a todos los países del mundo, hasta los propios Estados Unidos lo llevó recio, pero es que Cuba tiene una propaganda que dice que Cuba sí salva, que Cuba sí podía, que Cuba podía meter turismo para adentro, que podía hacer vacunaciones, que podía hacer toda su maravillosa vacuna. Esa maravillosa vacuna, de eso podemos hablar. Pero esa es ya, como no tiene cómo tapar la gran mentira, la gran falsa, entonces ahora está tratando de recurrir a métodos de coacción y con amenazas de cárcel, con amenazas de multas. Ya va usted a saber, séanse profesionales o no, el que hable, los están amenazando de tomar acciones legales sobre ellos. Y el cubano, por supuesto, va a verse más limitado, porque la internet, vuelvo y lo repito, la internet que está en estos momentos funcionando en Cuba, hasta nosotros los que estamos trabajando y luchando por la libertad de Cuba desde aquí de Estados Unidos, nos están bloqueando. O sea, tienen el poder de llegar hasta aquí. Entonces, yo simplemente creo que esto es el momento en el cual cualquier medida que se tome contra el gobierno cubano es el preciso momento, porque está, como digo yo, el tigre está herido de muerte, está dando las patadas del ahogado, tiene miedo. Entonces lo único que podemos hacer es seguir luchando en las redes sociales y seguir alentando a ese pueblo que desde adentro, a todas las capas sociales. Primero podemos hablar de todos los que salieron el 11 de julio, que la gran mayoría es lo que nos reciben remesa. Ahora sale este señor que nadie lo eligió, que tampoco es del pueblo, que no quiero mencionar ni su malnacido nombre, y ese señor ha virado una conversación en contra del personal de salud. ¿Por qué él lo hace? Porque él encuentra una serie de comentarios, y quizás todos los comentarios reales sobre las quejas, los mismos jefes y directores municipales no le dieron lo que tenían que darle. ¿Me entendió? Doctor, entonces le dieron las quejas de la población. Pero es que las quejas de la población, cuando tú vas a la base, es por la falta de los recursos. No, claro, pero doctor, estos días además se han escuchado cosas insólitas. Una de ellas es que a falta de medicinas habría que plantar yuyos, o sea, que lo mejor es que usted en el jardín de su casa, o el señor que está en el jardín de la suya, o en el jardín del hospital, se ponga a sembrar manzanilla y a sembrar, no sé, caléndula, cualquier cosa de esas que se utiliza o que se utilizaba antiguamente para poder sanar. Esa es una de las grandes soluciones que ha dado el señor Marrero también en una rueda de prensa. Ahora, yo quiero preguntarle específicamente, usted que estuvo en estas misiones médicas, de las que nosotros hemos hablado hasta la saciedad con nuestros televidentes, para que sepan realmente qué es ese secuestro donde le quitan a usted prácticamente todo. ¿Cómo fue para usted? ¿Cuánto cobraba usted y cuánto se quedaba el régimen? Bueno, imagínense que en Arabia Saudita nosotros ganábamos $16,000 mensuales y el régimen se quedaba con 15,000 y me dejaba solamente 1,000 para vivir, para poder subsistir, para pagarme mis tasas, para pagarme mi comida. No, ahí no vives con $1,000, imposible. Bueno, imagínense que teníamos que hacer maravillas y a ellos no les importa, y nosotros podíamos escribirle y pedirle que mejorara eso y nunca. Pero ¿qué es lo que qué es lo que a mí me llama la atención ahora con esta 11 de julio? Pero es que el 11 de julio se estaba esperando. La manifestación, el pueblo estaba caliente, la situación crítica dentro de la isla era salvaje, abrumadora. Se sabía que el coronavirus fue introducido de una forma voluntaria dentro de Cuba. Eso no fue escondida, eso fue a conciencia. Pero vuelvo y le repito, crean la crisis del coronavirus y en vez de ponerle la solución médica con el mismo dinero que tiene de la salud pública,
durante meses pudo haberse preparado, haber comprado plantas de oxígeno, haber comprado ambulancias, haber comprado medicamentos, haber tenido materia prima, que todo eso lo puede comprar. Eso no está metido en ningún tipo de bloqueo ni de ningún tipo de sanciones sobre Cuba. Entonces no se preparó. Sí se preparó. Compró uniformes de represión, compró armamento, compró coches camiones, espectaculares, transportes, patrulla. O sea, se preparó para la defensa y no se preparó para el coronavirus. ¿Pero con el dinero de quién? No con el dinero de la salud pública. Esa es la gran pregunta. Ahora, Carlos, siempre se ha dicho que obviamente esto no les afecta a ellos. Ellos tienen tratamiento de primer mundo. Antes existían supuestamente hospitales también de primer mundo, donde iba mucha gente de afuera a recibir tratamientos que eran extremadamente novedosos. Yo me imagino que eso también ahora ha cambiado. Si no van a otras partes, a otros países a hacerse los tratamientos y viajan bajo otra identidad esas personas. Yo lo que quería decir es que Cuba puede estar ahora mismo bloqueada, aislada completamente del mundo. Y todo el mundo sabe lo que está pasando en Cuba. Porque hace 60 años que está pasando lo mismo. Lo que hace falta es que se tomen medidas, pero ya. No hace falta internet, no hace falta nada. Lo que hace falta es que los gobiernos y las instituciones internacionales tomen medidas para que esto se acabe. Claro, como decimos nosotros, no tantas cartas bonitas y tantas buenas intenciones, sino si tienen voluntad, hagan algo. Exacto. Por ejemplo, ahora sobre la Solidaridad Sin Fronteras, que es lo que tenemos nosotros y con lo que podemos trabajar nosotros, ha quedado un link. Ahí está la página, ¿no? Exacto. Ahí hay un link que es más específico para los médicos cubanos. Ellos nos mandan todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Es bien sencillo. En el buscador de internet que tengan, cualquier buscador de internet, ponen Solidaridad Sin Fronteras. Y ahí van al link que nosotros hemos creado para ellos. Cualquier cosa que les haga falta. Suministro, del tipo de suministros médicos. ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor, a los médicos cubanos que honren el juramento hipocrático. Que todas estas personas que vengan heridas, estos pacientes que vengan heridos de estas manifestaciones, por favor, denle tratamiento. Recuerden que nosotros no cumplimos ninguna orden de ningún hombre, ningún gobierno, solamente cumplimos órdenes de nuestro corazón.